que, bueno, la audiencia puede estar distribuida. Hoy vamos a hablar del dinero a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuáles son los hitos de esa relación que tenemos a medida que vamos creciendo? ¿Cuáles son los eventos más importantes? ¿Qué cosas podríamos, digamos, prever? ¿Cómo nos podemos preparar para algunos eventos que es posible que nos acompañen durante la vida, sea de manera individual o sea de forma colectiva? Y, y que más allá de la situación individual, que tengan unas pinceladas de precisamente qué se puede hacer. Como dije antes, no hay fórmulas mágicas, aún así lo que queremos es abarcar lo mejor posible o lo mayor posible, pues los escenarios. Esto es una visión tradicional, entonces vamos a estar hablando un poco de la planificación financiera, del dinero en las etapas de la vida y también cómo abordar estos temas. Básicamente, la planificación financiera lo que busca más es algo como de sentido común, que es el tema de optimizar los recursos. Los agentes económicos lo que queremos es hacer lo más que se pueda con lo mínimo posible. Entonces, y aunque esto suene como una fórmula de financiera y de números, también está atravesada por nuestro comportamiento, nuestros sesgos y también los aspectos psicológicos que nos acompañan y en cada etapa de la vida, pues eso está marcado por esas experiencias que hemos viviendo. Y bueno, pues por supuesto lo que buscamos es asegurar el bienestar. El dinero es un recurso que forma parte del bienestar, pero no es el único. El dinero te puede proveer de muchas cosas, pero por ejemplo, si tú no tienes una buena salud, si bien el dinero te puede proveer de una buena atención médica, si tú no cuidas ese aspecto, es un aspecto que sin importar la cantidad de dinero que tengas, no hay nada que pueda comprar tu salud si tú no cuidas de ella. Pues también están las relaciones, está el tema espiritual, bueno, y una serie de cosas. Aún así, como es una realidad, bueno, es un recurso que es fundamental para también lograr el bienestar. Entonces, ¿qué significa la planificación financiera? Bueno, lo que busca es dimensionar, atender temas como, por ejemplo, la generación de ingresos y los diferentes tipos de ingresos que se pueden generar y que podemos construir durante nuestra vida, la administración de los gastos, es decir, crear hábitos y un estilo de vida que nos permitan primero saber a dónde se está yendo el dinero y luego gestionarlo apuntando a las motivaciones individuales o de las familias. Entonces, cada familia y cada persona tiene sus propias motivaciones y la idea es que podamos usar este recurso que es el dinero para alcanzarla. Pues, por supuesto, la planificación de los ahorros y definir exactamente para qué es cada tipo de ahorro, lo que sería la inversión, que es una manera de luego generar ingresos y hacer crecer nuestro dinero, la gestión de las deudas, entendiendo deudas buenas, deudas malas, y qué es lo que hace la diferencia. Hemos dedicado espacio para conversar acerca de eso previamente, y también las deudas como un mecanismo de creación de patrimonio y de crecer desde el punto de vista financiero. También la planificación de lo que es la jubilación, es decir, en el momento en que queramos bajar un poco el ritmo, de qué vamos a vivir, de que, o sea, procurar no depender de otros, sino que haber construido una serie de ingresos y un patrimonio suficientemente robusto para que nos pueda brindar una jubilación, digamos, libre de preocupaciones, al menos desde el punto de vista financiero. La adecuada gestión de la protección, tanto a nivel de, digamos, la gestión de seguros, de salud, seguros patrimoniales, seguro de vida, y cómo esto nos puede acompañar y nos puede brindar una tranquilidad para asegurarnos de que nuestras familias, de nosotros y nuestras familias, no se vean afectadas de manera drástica por una mala previsión o por un evento
que signifique un cambio importante en el estilo de vida de una familia o de los planes a mediano y largo plazo. Bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con la planificación patrimonial, que es un poco el resultado de todo esto, y la planificación sucesoral. Es decir, ya cuando una persona no está, se tenga un plan y que se tenga claridad acerca de, bueno, las cosas que han quedado, cómo se van a distribuir y cómo se puede hacer esto además desde el punto de vista fiscal lo más eficientemente posible. Entonces, bueno, la planificación financiera abarca muchos temas y estos son algunos de ellos y tiene varios componentes. Nosotros, bueno, yo abarco para atender precisamente y para optimizar el uso de nuestros recursos, hemos organizado un poco como las dimensiones del bienestar financiero en tres asuntos, ¿no? Y el espíritu de esto, un poco para los que nos escuchan, MyWorld es concentrarse en lo controlable y poder trabajar desde ahí. Es decir, siempre poner el foco en lo que podemos controlar, porque hay una serie de cosas que están fuera de nuestro control. Hemos tenido un año, digamos, bueno, y hemos tenido una última década de mucha turbulencia política, de temas geopolíticos, de guerras, de interrupciones en algunos países, y ahora parece pues que se prolifera y lo que se está esperando es que por lo menos el tema de los terremotos que hemos sufrido en diferentes países de la región y luego en otros continentes. Entonces, lo que hemos vivido también con la pandemia. Entonces, vemos que hay una serie de cosas que están allí, que han ocurrido, que van a ocurrir, que están ocurriendo. Bueno, hoy mismo, si mal no me equivoco, en Bogotá hubo un movimiento de 5.4. Hace poco, bueno, estuvo en México también. En México, y bueno, se espera que un reacomodo. Sí. Entonces, Sí, me gusta que comentas, claro, vamos a centrarnos en lo que podemos controlar porque hay cosas como estas que afectan en el contexto y no las podemos controlar, pero me quedo siempre con la frase que tú repites mucho, Rafa, y es que hacer planificación financiera y ocuparnos de nuestras finanzas personales termina siendo un acto de amor para con las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque si llegamos a una etapa en la vida, en cualquier edad, de necesitar apoyo, pues definitivamente, como dices tú, recargamos a los que nos quieren, ¿no? Entonces, me encanta porque todo lo que mencionas es parte de lo que tendríamos que empezar a entender y a ocuparnos. Y solo para cerrar la idea, aprovecho para invitarlos a visitar el canal de YouTube de Unicer Wellbeing, porque allí tienes tú, ya lo dijiste, otras charlas muy interesantes sobre presupuesto, planificación, deuda y que al final, pues nada, se complementan un poco con lo que nos vas a hablar hoy. Así que eso era lo que quería comentar. No, muchas gracias. Yo también quiero aprovechar para invitar a la gente que si tiene alguna recomendación propia, alguna duda, que pues por el chat nos la compartan y con gusto la vamos atendiendo. Y también escuchando ideas diferentes o quizás otras anécdotas que pueden ser valiosas para el resto de la audiencia. Entonces, bueno, les dejo esa invitación. Y, y bueno, ¿cómo atendemos el tema de las finanzas? Que es un tema que en principio puede tener cierto grado de complejidad, porque estructuralmente no siempre forma parte de nuestros sistemas educativos, entonces termina siendo de alguna forma casi que una ciencia empírica para muchos de nosotros. Nosotros nos hemos dado la tarea de recopilar investigaciones, información, data, con el propósito de que como todos manejamos esto y no tenemos que ser expertos financieros, bueno, yo estudié administración, hice una maestría, he trabajado en diferentes empresas en el área comercial y en el área financiera, pero nadie te dice cómo manejar tu propio dinero. Entonces ahí pues tenemos ese gran desafío, pero para atenderlo precisamente lo que quisimos fue organizar como esa estrategia
en 3 puntos importantes, ¿no? O sea que el bienestar financiero está rodeado o de alguna manera se logra atendiendo 3 focos principales o 3 dimensiones. La dimensión de las prácticas, las herramientas y la mentalidad. Entonces, ¿de qué viene cada uno? Voy a hacer un pequeño resumen, ya que esto, cada uno en sí engloba una serie de contenido con el que podríamos durar sesiones enteras, pero bueno, le quiero dejar como que las ideas principales en cada una de ellas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que son las prácticas, me refiero básicamente a todas aquellas cosas o hábitos o desarrollo de prácticas que en el día a día y que dependen de ti, que probablemente no van a necesitar que tú saques dinero de tu bolsillo, sino que más bien cambies la manera en cómo tú vas tomando decisiones y cómo actúas. Y eso pasa por tener un control de, bueno, cuánto dinero ingresa, cuáles son las fuentes de ingresos, con qué frecuencia las recibo en el mes, en el trimestre, en el año, tener esa claridad. También tener la claridad de, bueno, hacia dónde va ese dinero y entonces a través del registro te puedes hacer un uso más óptimo de los recursos. Y es a lo que al final del día nosotros llamamos asignar trabajo a tu dinero, es decir, que el dinero trabaje para ti y para lograr los objetivos que tú quieres alcanzar y que además de producir más dinero, por supuesto. Que es una práctica poderosísima, porque tú la mencionas y uno piensa, bueno, sí, uno asigna el dinero o sea, uno le asigna trabajo al dinero, pero no. A mí me encanta la estrategia que tú tienes de sobres, porque la idea es tener realmente el dinero apartado para cada cosa. Eso significa hacer un ejercicio de autorreflexión y entender qué es lo que tú necesitas distribuir, ¿no? Entonces, no todo el mundo lo hace y es una práctica, pues, importantísima. Sí, es una práctica muy potente y además es muy reveladora. Cuando tú llevas bien tu registro de gastos, te permite identificar esas brechas y también cuando tú eres como consciente de tu rutina y de las cosas que haces, puedes hacer cambios en cosas de tu vida diaria que van a tener un impacto profundo en tus finanzas. Y también ser muy consciente y estar muy presentes a la hora de distribuir el dinero es parte o sea, es estar presente no solamente en todos los otros aspectos de la vida, sino también en el dinero para asignarlo precisamente a lo que es importante para ti. Y bueno, por ahí pasa por uno de los métodos de gestión del dinero, que es el método de sobres, que incluso hay aplicaciones cuya filosofía está basada en este método y que te ayudan a tener ese control y a lograr tus metas de esa manera. Entonces, es una práctica poderosa. La educación en finanzas personales y, por supuesto, hablar de este tema de finanzas personales, que lo vemos, por ejemplo, estudios revelan que la generación Z, que vamos a hablar un poco de eso también, hablar del dinero es algo complicado. Creo que nuestras generaciones, me atrevería a decir que también lo fue. Entonces, es ir quitándole un poco esos estigmas que tiene esta conversación y llevarla a la mesa de una manera positiva. Y todas estas prácticas son cosas que tú puedes llevar adelante, que dependen un poco de tu voluntad de crecer y hacer las cosas. Luego tenemos las herramientas que son básicamente todos esos instrumentos financieros que han sido creados para descargar y para lo que queremos hacer todo, más o menos. Es decir, que tú puedas aprovecharte de los instrumentos financieros que existen, entender cómo funcionan para ir logrando tus metas. Y eso pasa desde las aplicaciones que existen para llevar al registro, como por ejemplo el conocer cómo funcionan las tarjetas de crédito, los beneficios, cómo me puedo apalancar en ellas para crear ese, digamos, historial que luego me dé acceso a otros créditos que me permitan hacer crecer mi patrimonio. También está el kit de emergencia financiero, que es algo bastante básico y que además te ayuda,
estas dimensiones son transversales, ¿no? Entre ellas se vinculan, pero que tú tengas un buen kit de emergencia financiera, es decir, que tú sepas y tu familia sepan dónde están las cosas, cómo acceder al dinero en una situación de apremio, dónde están los documentos de las propiedades, qué hacer en una emergencia, los seguros, las pólizas de salud, a quién llamar, los teléfonos, los asesores, los también abogados, tener esa planificación y practicarla te ayuda a que cuando ocurre un evento, pues ese evento no se empeore por no haber hecho esta práctica. Y esto es algo además que abre la posibilidad de, es una buena excusa para hablar del dinero además en familia. Pues por supuesto, los activos productivos, cómo puedo yo a través de inversiones, y qué son los activos productivos, hacer que el dinero crezca y genere más dinero, y a través, por supuesto, de la planificación del ahorro y la inversión. Y por último, y no por eso menos importante, la dimensión de la mentalidad. La mentalidad tiene mucho que ver con las creencias que nosotros tenemos, los sesgos, cuáles son nuestros patrones de referencia, y allí tenemos también durante nuestras vidas influencia de diferentes focos, y generacionalmente cada foco tiene una influencia en particular. Hoy tenemos los jóvenes y ya no tan jóvenes, hemos tenido una influencia importante de lo que son las redes sociales, y nuestra percepción sobre que también estamos manejando el dinero está impactada por las redes sociales, y eso, bueno, eso está estudiado, incluso está en la dimorfia financiera, que no es más que esa distorsión en la percepción que tú tienes de cómo hacer las cosas, porque te comparas con algo que ves en redes sociales, que un poco existía también antes, pero que ahora tiene un impacto más fuerte, y con el tema de la pandemia y también la proliferación de las pantallas y de la inmediatez de la información y de la búsqueda de resultados. Bueno, eso crea sobre nosotros unas matrices, unos sesgos que podrían estar haciendo que tengamos una percepción de que no estamos manejando bien el dinero, aunque sí lo estamos haciendo, porque nos comparamos con lo que vemos en redes sociales. Entonces, bueno, y si yo tengo claro cuál es el perfil de una persona exitosa en finanzas personales o no, cuáles son esas características. Entonces, bueno, son estos aspectos que tienen que ver con tu comportamiento, con tus creencias, con tus sesgos, con tus valores, que también entran en el juego de cómo manejas tu dinero. Entonces, claro, una vez que tú... Ajá. Fíjate que a propósito de esta explicación de las dimensiones del bienestar financiero, que hablaste de prácticas, herramientas, mentalidad, Virginia nos hace una pregunta que de todos modos no me queda muy claro, Virginia, cuando dices, ella te pregunta que qué hacemos cuando nos quedamos sin ingresos. Entonces no me queda claro si es que se te acabaron tus ingresos, o sea, te queda mucho mes y ya no te queda ingreso, o es que te quedaste sin fuente de ingreso. En cualquiera de los dos casos, si puedes aclararnos la pregunta, pero un poco para que le respondas, Rafa, porque justamente tú no hablas de ingresos, o sea, al final tanto la mentalidad como las prácticas, como las herramientas, deberían aplicarse independientemente, ¿no?, del nivel de ingreso. Sí, es correcto. Claro, naturalmente los niveles de ingreso, y es agradezco la pregunta a Virginia, y es una pregunta pues totalmente legítima, y hay varios escenarios, ¿no? Uno, lo que procura, si ya estás en ese momento y no, digamos, y no se planificó algo, pues, y aquí la estrategia es ver qué cosas tienes que puedes transformar en efectivo, y qué cosas y de qué manera puedes generar ingresos desde tus fortalezas, desde tu conocimiento. Claro, uno lo que procura es, a través de un buen fondo de emergencia, atender una situación como esa y tener suficiente oxígeno para atravesarla, sin que tenga siempre que se interrumpa una fuente de ingresos, eso significa niveles de estrés, o siempre que ocurre una situación de apremio
y tú no cuentas con dinero para atenderla, eso va a significar una situación de estrés. Ahora bien, naturalmente que cuando tú has construido un poco ese fondo lo que te da la libertad es de tomar decisiones un poco más ecuánimes, ¿sí? Y no con ansiedad y no con estrés, sí, naturalmente vas a tener algo, pero es diferente que si ya no tienes dinero. Claro, Entonces, ahí sería atender preventivamente la situación y también concentrarse en dos cosas, ¿no? Una es la generación de ingresos, aumentar los ingresos y controlar los gastos, ¿no? Ahí el claro. control de gastos, hay que tener cuidado con eso porque tú puedes controlar los gastos, pero no los puedes llevar a cero, y puedes ser negativo, y puedes estancarte en lo que llamamos la mentalidad de escasez. Entonces, evitar caer, ser en un tacaño, ¿no? Sino más bien tener un estilo de vida o desarrollar hábitos de consumo que tú puedas mantener más allá de que tus ingresos puedan seguir aumentando. Correcto. Esa es una de las uno de los desafíos de las finanzas personales, naturalmente, es que cuando van creciendo tus ingresos, que tú puedas mantener tus gastos iguales. Porque cuando crecen tus ingresos, lo que suele ocurrir es que tus gastos los van acompañando. Sí. Entonces, y ahí hay que poner atención, eso no es algo menor, pero aplicando como que atendiendo estas dimensiones y sus componentes, pues de manera simultánea se pueden ir logrando esos resultados. Aún así, bueno, quedo pendiente si Virginia eh, ha Sí, ampliado su sí, pregunta o si tiene ella comenta que, claro, claro, como trabaja por su cuenta y obviamente sus ingresos no son fijos, entonces cualquier situación de contexto hace que se afecte su situación de ingresos. Entonces justo le estaba complementando lo que tú decías. Parte de la planificación es entender que debemos tener más de una fuente de ingreso justamente para mitigar riesgo y también, como acabas de explicar claramente, revisar gastos de manera de ganar tiempo. Fíjate que me encantó porque dijiste las finanzas y la educación financiera y la planificación en finanzas, lo que nos da es la posibilidad de tomar decisiones adecuadas, porque si tenemos tiempo y libertad para poder tomar qué tomo, qué me reestructuro, cómo me reinvento, dónde busco una segunda fuente de ingresos, o sea, pero no llegar al punto en el que el agua no nos llegue al cuello, ¿no? Sí, y yo entiendo a Virginia perfectamente. Cuando tienes ingresos volátiles, entonces la forma de manejar el dinero es una, y cuando tienes, digamos, un ingreso un poco más estable, la forma es otra. Lo ideal es que tú puedas, o bien a título personal o como familia o con tu pareja, que pueda haber una combinación, que todo no descanse solo en ingresos volátiles. Y si es así, bueno, hay una metodología de que cuando tienes grandes ingresos, entonces aparta un fondo de contingencia que es distinto al fondo de emergencia, son dos cosas diferentes, porque el fondo de emergencia, tengas ingresos estables o tengas ingresos volátiles, debes apartarlo, mientras que un fondo de contingencia lo que persigue es que cuando vayas en tus ingresos tú puedas cumplir con tus compromisos sin Lo que eso correcto. afecte la operación de tu negocio. Entonces, y también ir apartando con el tema de las inversiones, ir apartando dinero para que ese dinero por sí solo luego sea en sí una nueva fuente de ingresos que te dé estabilidad. Y si eso lo puedes hacer de manera temprana, pues fantástico. Sería como Claro. lo ideal, es lo que llaman ahora el FIRE. Bueno, ahora no, eso es una tendencia. El FIRE es Financial Independent Retire Early, que quiere decir en libertad financiera, retiro temprano. Entonces, es gente que estresa su estilo de vida y lo hace muy austero para ahorrar mucho e invertir. Y entonces, como tienen un estilo de vida muy controlado y digamos, que no es muy alto, entonces pasan temporadas, no sé, 10 años ahorrando de manera muy intensiva invirtiendo y se retiran temprano porque, digamos, pueden cubrir con esos ahorros e inversiones ese estilo de vida de manera pasiva. Pero bueno, sigamos, ahí lo vamos a ir mencionando poco a poco. Yo creo que aquí tiene que haber como un balance entre varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que es el tema de lo que
digamos, perseguimos con esto, tener esa visión estratégica, hacer la planeación, optimizar los esfuerzos y, por supuesto, controlar. Y así poder ir avanzando un día a la vez. Ahora, durante la vida tenemos una serie de eventos que van ocurriendo y que si nosotros podemos ir entendiendo qué significan eso y cuáles son las consecuencias en el manejo de nuestro dinero, eso podría ser útil para preventivamente tomar decisiones, o si ya me encuentro en el momento, pues ver qué cosas puedo ajustar. Y por eso, pues, hablamos del dinero en las etapas de la vida. Y el dinero siempre está presente. Entre los 0 y los 18 años tenemos a nuestros padres como, digamos, fuentes de referencia. También está la educación financiera en casa. Puede ocurrir a través de la asignación de una mesada, los regalos que te dan en tus cumpleaños, en algún evento especial. También las experiencias tempranas con el dinero pueden marcar la manera en cómo es el recurso en el tiempo. Si tú provienes de una familia con ingresos volátiles, vas a estar impregnado de una serie de sesgos y de emociones que guardan relación con eso, con momentos en que hay mucha holgura y otros momentos que quizás puedan ser difíciles o de recortar. Entonces eso va a tener una influencia sobre cómo tú manejas el dinero. O también puede ser el caso contrario. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con las experiencias de cada quien. Si en casa el dinero era fuente de, digamos, problemas, discusiones, o si por el contrario, digamos, era algo positivo y un recurso que nos una conversación cotidiana, pues. Una conversación cotidiana. Y bueno, nuestra filosofía latinoamericana es una filosofía que tiene sus sesgos con respecto al dinero y con el recurso, y que podríamos también ver como que está abrazada por quizás el dinero como un recurso, como que si alguien que tiene mucho dinero es alguien necesariamente que ha timado a alguien o que ha sido corrupto, que si bien hay casos y hay realidades, también hay muchos otros casos que demuestran que eso no es así, pero lo importante es como estar claro de cómo nosotros mismos lo vemos, porque eso de manera inconsciente esos valores pueden estar saboteando nuestro bienestar. Y las decisiones que tomamos, exactamente, el modelo parental y los sesgos pueden estar condicionando las decisiones y los riesgos que asumimos, o sencillamente eso, el entender que la fuente y la solución está en tus manos, ¿no? Sí, y nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían. Y entender también eso, que, bueno, existe esa realidad. Ahora, muchos de los que nos están acompañando hoy son padres y deben tener hijos de diferentes edades, probablemente. Entonces, ustedes también tienen ese rol ahora, que están educando a través de sus acciones a sus hijos. Es Entonces, correcto. A veces me preguntan, bueno, ¿y cómo yo puedo hacer que mi hijo tenga una buena educación financiera? Bueno, parte de ti y Claro. de tus acciones. Edúcate tú para que cambies el modelo y empieces a hablar de manera natural y él tenga un sesgo o un modelo parental distinto. Sí, y formarse en familia y, bueno, poner el tema sobre la mesa. Me parece que hubo un comentario. Sí, justamente Virginia nos estaba diciendo que es verdad, en la generación de 40, los que tenemos 40, 50 años, incluso más, nunca tuvimos educación financiera, pero como tú lo acabas, bueno, dijiste empezando la conferencia, es que hoy día seguimos sin tener el tema de la formación financiera dentro de los pensos curriculares. Esto es algo que se debería tratar inclusive a nivel escolar. Sí, y ahí quiero rescatar de que, bueno, que hay hoy 93 personas conectadas. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es algo que está bajo tu control. Y es una de las cosas que puedes echar a andar. Y qué bueno que han tomado la iniciativa, aquí 94 personas conectadas, viendo qué puedo hacer, cómo puedo mejorar este asunto. Y eso es algo muy positivo.
si bien sí no está en nuestra educación formal, no forma parte de la estructura, bueno, eso no puede ser una excusa tampoco. Ahora tenemos que tomar, como diríamos, el toro por los cachos Así, y avanzar en empezar a este educarlo. software para felicitar a la gente que está conectada hoy. Me parece fantástico reconocer eso y dejarle estas recomendaciones. Y hay otras cosas que también tienen que ver con la forma en cómo actuamos, y por eso les quiero plantear ahora un pequeño video. Vamos a verlo. Going in here, we have a treat. Do you like marshmallows? Yeah. Yeah? Do you want to have a seat? Let's get comfortable. The deal is, you can eat this marshmallow now, or you can wait until I come back and I'll give you 2 marshmallows. If you decide to change your mind, that's fine, okay? I'm waiting. Okay, I'm gonna push you in a little bit more. Oh. I'll be back in a few minutes. Pobrecitos, no huelen. You want to have 2 marshmallows? Yeah. Then don't eat the marshmallow. Hey Lola, how'd you do? Good, I was waiting. You were waiting, good job. Here's your second marshmallow. Thank you. You didn't eat your marshmallow. Now, so you get another one. That took a little bit too long. I know, I'm sorry. Do you think your mom or dad would eat the first marshmallow, or do you think they would wait like you did? Well, my dad would eat the first marshmallow, and my mom would patiently wait. I think my dad would do it right away. I think she would eat the marshmallow. I think she would try the best that she could to wait. I chose to wait because patience is good. Bueno, fíjense qué interesante. Aquí vemos varias cosas, ¿no? La influencia Rafa, creo que te quedó bajo el volumen del micrófono. Sube un poquito el tuyo. Ajá, para escucharte mejor. Gracias. Y que aquí vemos varios elementos, entre ellos la influencia de los padres. Fíjense que ahí el niño, bueno, mi papá haría esto, mi mamá haría aquello, y también cómo el desarrollo de posponer la satisfacción inmediata puede transformarse en un elemento diferenciador en el éxito financiero. Esto parte de una investigación que se hizo en Stanford durante los años 70 y se continuó. Y bueno, precisamente veían qué pasaba con esos niños que tenían esa capacidad de posponer la satisfacción interna, y cómo habían tenido pues también su mejores desempeños desde el punto de vista laboral, relacional, etcétera, ¿no? Aunque también tiene sus sesgos en una población de pronto de crisis, que tú le digas a un niño, mira, toma esto y espérate un poco y luego te doy 2, los niños tienden a tomarlo de una vez porque no saben si después va a tener algo. Entonces, bueno, sí tenemos sesgo, pero digamos la conclusión es, bueno, ¿cómo podemos desarrollar eso logrando ese balance, ¿no? Y también los mecanismos que usaban los niños para
evitar la tentación de tomar el malvadismo, ¿no? Que era, bueno, miro hacia otro lado, me pongo a hacer algo, y entran, por ejemplo, los instrumentos financieros, a través de los cuales, dependiendo del país en que te encuentres, pues puedes hacer cosas, automatizar decisiones y te descargas del peso psicológico y del esfuerzo, porque al estar automatizado, eso pasa y tú no te das cuenta. Entonces, tomar dinero para ahorrar e invertir antes de que llegue a tu bolsillo de tu sueldo, luego, pues por supuesto, las otras planificaciones que he mencionado, y así sucesivamente. Me parece que por ahí hay una consulta también. Sí, Hernán, creo que alzó la mano. No sé si quieres comentar algo, Hernán. A ver. Si no, bueno, también lo puede mencionar en el chat. Nos puedes escribir también, exacto. Entonces, bueno, aquí tenemos pues esta... Pena, que no se muy me bien, había quitado el micrófono, qué pena. Sí, buenas tardes a todos. Quería era como darle pues una carita diferente también a esa enseñanza que de pronto pudimos obtener mediante el video, y es que también puede ser utilizada como estrategia, por ejemplo, en el modelo de negocios de negociar a gran escala, volumen con los proveedores, donde uno puede aprovechar esa circunstancia de que el proveedor quiera algo para allá, bien sea por cerrar el mes con una buena, un buen cumplimiento. Entonces uno aprovecha eso, bueno, te voy a comprar esta cantidad, pero necesito este descuento o este plazo. Y ahí es donde uno pues aprovecha como esa psicología que vimos aquí con los niños y con ese experimento. Bien. Muchas gracias, Hernán. Sí, Gracias. está en todos los ámbitos y en este caso uno negociando con uno mismo, ¿no? Exacto, Entonces, en las finanzas personales tenemos que negociar nosotros con nosotros. sí. Entonces, bueno, aquí está. Entramos. Muchas gracias por tu comentario, Hernán, y bienvenidos los que quieran hacer comentarios o escribir dudas. Bueno, entonces venimos ahora a esta etapa donde uno de los hitos es el que, a lo mejor el anterior, pero que tú comienzas a recibir tu primer trabajo, tus primeros ingresos, en esta etapa entre los 19 y los 30 años, por supuesto la educación. Fíjense que aquí hablamos, como esto es una visión tradicional, hablamos de violencia y gastos, y digamos, hacerte cargo de tus propios gastos, de pronto mudarte y hacerte independiente, entonces ya van cambiando tus prioridades, pues puedes ir experimentando, yo diría más hacia los 30 años, tus primeras inversiones y ahorros. También tus metas es posible que cambien, empiezas a relacionarte con el crédito o bien a través de una tarjeta de crédito y de ahí en adelante con otros instrumentos, vas entendiendo qué es lo que tú quieres hacer con tu vida profesional y entonces aquí, bueno, como te digo, está el hito de mi primer sueldo. Me gustaría que pongan una manito hacia arriba quienes se recuerdan qué hicieron con su primer sueldo. Si me preguntan a mí, yo no me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo, pero ¿quién se recuerda? Pongo una manita y está, hay varios manitas. Yo me acuerdo, pero no puedo decir. Me parece, sí. Aquí nos reservamos esa información, pero bueno, ¿qué hice yo con eso, no? Y un poco también, ¿qué haces tú con el dinero? Habla un poco de las carencias que has tenido, entonces refleja un poco eso, ¿no? Y cómo vas madurando esas etapas. Así que, bueno, gracias a todos por sus manitos levantadas. Me alegra que recuerden bien qué han hecho, qué hicieron con su primer sueldo. Algunos hicieron algo más sublime, otros lo ahorraron, otros lo invirtieron, otros lo gastaron, y todo está bien. Aquí la idea es, bueno, ir aprendiendo de esas experiencias. Luego entramos en la etapa, fíjense que acá, entre los 19 y los 30 años, incluso un poquito más, estamos pisando la generación Z, y hoy hay un concepto que marca un poco, o al menos los estudios así lo indica, que es el soft savings. Esta generación aprecia más las experiencias antes que, digamos, ahorrar demasiado, dar demasiada prioridad a lo que es el futuro. Y a mí me parece que en ocasiones
le ponen como que una etiqueta de que esto puede ser irresponsable o que esto no está bien porque están dejando como una tarea importante al futuro, y naturalmente vienen marcados de una serie de eventos vinculados con crisis económica y con dificultades. Y lo que hacen, y a mí me parece el soft saving, me parece fantástico, porque lo que pasa en la práctica es que la gente, esto que están haciendo estos chicos, muchos de nosotros a veces nos dejamos a un lado porque decimos, no voy a ahorrar, porque como solo puedo ahorrar tan poquito, entonces no ahorro nada. Y terminas matando el asunto. El ahorro, sí. Y además que estos chicos pueden darse el lujo de ahorrar poco porque, bueno, primero por circunstancias como, a mí no me gusta generalizar porque terminas dejando atrás algunos, pero la situación económica ha sido como que diferente para estas nuevas generaciones por los asuntos que ya había mencionado. Aún así ellos tienen un recurso valiosísimo que es el tiempo. Entonces ellos con el tiempo, si invierten adecuadamente y ahorran en los instrumentos adecuados, pues van a magnificar los resultados a largo plazo. Entonces creo que el soft saving es algo que podemos rescatar para cualquiera de las etapas que vamos a estar viendo ahora, porque siempre es mejor ahorrar algo que no ahorrar nada. Sí, a mí lo que más me gusta más que el resultado final financiero es el hábito, porque construyes el hábito, ya lo tienes desde muy temprano. Sí, lo vas desarrollando y ellos tienen una filosofía más que me parece muy interesante, que es vivir también mucho el presente, vivir el presente bien. Creo que es algo que yo podría haber rescatado de eso, ¿no? A veces uno, pues, también en el afán de, quizás, vas dejando cosas atrás, ¿no? Entonces, esto acá entre los 19 y los 30 años, algunos en esta etapa, pues, comienzan a formar familia, aunque lo más, como les digo, de manera más tradicional, es más bien entre los 31 y 45, donde pues la creación de la familia, si es que eso ocurre, pues es lo que se hace presente más en estas etapas, ¿no? Ahora bien, esto también nos pone una nueva situación, que ahora le quieren poner nombre a todo y me parece fantástico, pero son los DINKs. No sé si tú conoces o alguien ha escuchado el término de los DINKs. Si alguien lo ha escuchado, me pone la manito arriba, y si no, me pones no en el chat, los DINKs. Aquí me dice alguien no, alguien, si no has escuchado el término DINKs, pónmelo en el chat. Muy bien, y no. Bueno, los DINKs es lo que llaman ahora, o es traducido del inglés, el Double Income No Kids. Son doble ingreso, son parejas que tienen dos ingresos, pero no tienen hijos. Entonces, eso es algo que se está viendo de manera más común ahora, que o bien no tienen hijos tarde, o bien no tienen hijos, tienen gatos. Entonces, claro, tú tienes dos profesionales con grandes ingresos y eso les permite también ahorrar más, invertir más, y como no tienen hijos, tienen también brechas, ¿no? Tienen una brecha que les permite, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Pero también ocurre algo en esta etapa, que podría también aparecer en la anterior, pues más común en esta etapa, y es que tus padres o tus suegros se transforman ahora en una nueva responsabilidad económica para ti. Sea cual sea la razón, padres y suegros en esta etapa podrían transformarse para ti en una nueva responsabilidad y tendrías que hacerte cargo de ellos. Entonces, fíjense que eso es durísimo, es algo que está ocurriendo, es muy común. Y si tienes hijos, entonces tienes este efecto donde presionan por los dos lados, porque tienes a tus hijos, que son tu responsabilidad, y tienes a tus padres también, y ya te hacen ese sándwich, ¿no? Y entonces es el gran reto también de darte cuenta de que, aunque tú quieras lo mejor para cada uno de ellos, no puedes dejarte a ti mismo por fuera. Esto es como los aviones, ponte primero la mascarilla tú, y luego asiste a los demás, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que también te apoyes en diferentes instrumentos financieros. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona falta prematuramente?
con la gente que depende de ellos, con los hijos, con los suegros. ¿Hay algún seguro que cubra? ¿Hay algún dinero que permita sobrellevar la situación durante un periodo de tiempo suficiente como para que ya la falta de la persona, que es algo rudo, que es algo difícil, que es algo triste, no se empeore, porque además significa que ahora no están los ingresos de esa persona para cubrir un colegio o para pagar un ancianato o una persona de asistencia? Entonces, fíjense la importancia ahora de este tipo de instrumentos, ¿no? Sí. Por supuesto, entre los 31 y 45 está el crecimiento profesional que te empuja entre esta etapa y la próxima a generar los ingresos más importantes de tu vida. Y acá es donde yo he visto también que la gente es mucho más deliberada con la planificación de qué va a pasar cuando yo deje de trabajar. Porque como en esta etapa te estás dando cuenta de que tus padres están apretados y no tienen suficientes ingresos, entonces ya te empiezas a mirar en ese espejo y dices, si yo no hago algo ahora, no quiero verme así, no quiero verme dependiendo de mis hijos. Entonces, aquí la gente, pues, y también es más madura con respecto a la protección, porque cuando tienes hijos o cuando tienes cargas, entonces tú dices, eres también más consciente de que, oye, si yo no estoy, va a haber una situación grave, entonces empiezan a ser más consecuentes con, bueno, tengo un buen seguro de salud, tengo un buen seguro de vida, ese seguro pues de pronto me lo provee mi empleador, pero si eres independiente lo tienes que cubrir tú mismo. Bueno, aquí dice otra muy interesante, Virginia. Single income con hijos, sí. Un solo ingreso y también hijos. Bueno, Creo un nuevo código. me encanta. Y Mira, también, Rafa, quería comentarte para que no dejemos pasar que, a ver, Mateo Cepeda hizo unos comentarios, pero claro, eran como un poco más a fondo, ¿no? Y yo lo iba a invitar en un rato que tú terminaras a contactarte, porque él quiere conversar sobre fondos de emergencia, libertad financiera o incluso herramientas de inversión. Entonces ahora, pues con tu permiso, voy a compartir aquí el enlace para que te puedan escribir, de manera que si quieren profundizar contigo, e incluso en evaluar qué tipos de instrumentos, hasta para hacer ahorros pequeños, pero que les permita empezar a generar protección, puedan contactarte y así no desviarte de esta conferencia, pero poderle atender a Mateo y a todos los que quieran contactarte. Sí, sí, claro, con mucho gusto, Mateo, pues bueno, @rafinanzas y pues Rafael @espacio con valor, si quieres puedes poner ahí mis redes, me igual con... Sí, ya las pongo. Y bueno, pues vemos eso de forma individual, a ver cómo atendemos estos asuntos, que tienen su profundidad y pero que también es realista atenderlos y que se pueden hacer cosas. Entonces, aquí también tenemos el manejo de deudas. El manejo de deudas en esta etapa, si tú tomaste un crédito para comprar una casa hacia los 30 años, 30 y pico, bueno, si estás en los 45 ya tienes 15 años aportando para disminuir eso. Si estás creando patrimonio, entonces esa deuda debería ir disminuyendo. Luego también cambian las prioridades, se va reajustando todo. Entras a la siguiente etapa, que es entre los 46 y los 55 años, donde, bueno, como dije antes, probablemente tienes tus picos de ingresos, ya tus hijos idealmente son mayores y se van de la casa y no han vuelto. Eso también, ya la gestión de deudas es algo que idealmente ha disminuido de manera significativa y empieza la planificación patrimonial y sucesoral, que lo que ayuda es a tener todas las cosas en orden, los documentos y las propiedades a nombre de quien realmente deben estar, que fiscalmente estén cubiertas, que se sepa cómo se va a distribuir eso. Cada país tiene sus propias leyes y reglas de juego en la manera en cómo ocurren las sucesiones y los impuestos, y a través de
asesores especializados, abogados, se puede hacer una estrategia a través de la cual las personas que queden, las personas que heredan, pues no estén preparadas para costear todos los asuntos fiscales sin que afecte de manera significativa el patrimonio. Entonces, de eso se trata la planificación patrimonial. Luego entramos entre los 56 a 65, que bueno, es la transición al retiro. En ocasiones lo puedes hacer más tempranamente. Hoy en día los estudios nos dicen que bueno, que el retiro, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que cerca de un poco menos de la mitad de las personas se deben retirar forzosamente antes de los 65, o bien por problemas de salud propios o de algún familiar, o bien por interrupciones con la empresa en la que trabajas. Entonces eso es lo que primero está eso, el retiro más temprano forzoso, pero luego está que tenemos una esperanza de vida mucho mayor. Eso lo hablo en toda una sesión que es del retiro y que es muy interesante porque voy con estas cifras muy específicas, pero dependiendo, bueno, las mujeres tienen una longevidad mayor y tienen una probabilidad alta de vivir hasta los 95 años si han tenido buena salud, han cuidado su salud. Los hombres un poco menos, porque los hombres somos un poco más no sé, temerarios, pero estadísticamente los hombres, aunque también tenemos una probabilidad de vida mayor con el paso de los años. Esto viene de la guía de jubilación de JP Morgan Chase Investment. Ellos la actualizan cada año y bueno, ahí vemos que cada vez más la gente vive más tiempo, pero además te tienes que retirar más temprano. Y si tu esperanza de vida es 95 y te retiras a los 65, estamos hablando de prácticamente 30 años que vas a necesitar tener fondos que te sobrevivan, que te den independencia, que no dependas de tus hijos y que no dependas de un empleador ni dependas de la seguridad social. Porque otro gran reto es que la seguridad social, a mi manera de ver, esto es una opinión muy personal, va a desaparecer. La seguridad social para el retiro es algo que es otro de los aspectos no controlables. Entonces, por eso es que invertir en tu retiro desde temprano es una importante acción que debes hacer para distribuir el riesgo. Entonces, tener eso en cuenta. Y otra de las cosas, que es uno de los grandes retos que si tú no lo haces consciente lo más temprano, es que, bueno, quizás tú vivías en una casa, es uno de los retos que tienen los jubilados hoy en una porción, que es que vivían en unas casas con unas dimensiones establecidas para atender a familias grandes, pero que no tomaron la decisión de quizás redimensionar ese apartamento, ese departamento grande, esa casa grande, a algo un poco más pequeño, más adaptado según las necesidades. Y eso es una decisión difícil de tomar y a partir de cierta edad, entonces eso también castiga un poco los gastos, los aumenta cuando ya los gastos por sí solos de los 65 años, hay algunos gastos que disminuyen, pero hay otros que aumentan. Por ejemplo, los gastos de salud tienden a aumentar porque necesitan más atención médica, más medicamentos, etc. Entonces, hay que atender la reducción de gastos, hay que gestionar el dinero y pues también apalancarse lo más posible en los beneficios sociales que cada país te proporciona. Cada país tiene una política de beneficios sociales, algunos son mayores, algunos no existen por completo o no alcanzan y en la práctica no aplican. Y aquí la recomendación es, ok, apaláncate de eso, pero que no sea esa tu estrategia principal, sino que tú hagas una serie de acciones previas de manera que cuando llegues ahí no dependas
de eso, sino que tengas suficiente y que te apalancas con eso como un buen beneficio del que tienes derecho dependiendo del país en donde vivas. Y pues naturalmente tener claro el tema sucesoral desde el punto de vista de, ojo, el tema sucesoral hay que tenerlo claro en cualquiera de las etapas si ya tú tienes un patrimonio. Porque, Claro. porque cualquier persona que esté viva puede fallecer. Claro. La estadística es que el 80% de nosotros va a llegar a los 65 años, si hablamos de las estadísticas que se han presentado. Es decir, si sacamos el 80% de los 76 que estamos conectados, vamos a hacer esa cuenta, 76 por... 61 personas. Estamos hablando de 61 personas, de las que vemos hoy, y hay una que se fue, 75, van a llegar a la pensión, mientras que hay casi 15 o 16 que van a fallecer prematuramente. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo atiendo yo esa realidad? A través de una buena estrategia sucesoral. Y bueno, ¿qué nos deja esto como digamos, realidad? Bueno, que al principio nuestros ingresos son negativos, llegan aquí en la cúspide y luego tienden a disminuir. ¿Qué queremos nosotros? Que o bien se mantengan o bien crezcan. Entonces, ponme en el chat un número 1 si tú quieres que tus ingresos crezcan en el tiempo y que no dependan de ti cuando llegues al retiro. Ajá, los leo, Sí, a ver. yo. Aquí tenemos, sí. Mira, Rafa, sí, claro, eso es lo que todos queremos. Por eso me parece tan importante, pues nada, realmente motivar a la educación financiera. Y por eso quiero también atreverme a invitar a todos a leer tu libro, justamente. A mí me encantó, fue revelador para mí. Y bueno, conquistar tus finanzas empieza por educarte. Y finalmente, como dices tú, este compendio de, de errores que cometemos, que tú nos los resumiste maravillosamente en tu libro, es un punto de partida que pues invito a todos a buscar en Amazon y a leer. Ah, sí, 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 definitivamente y hay literatura muy rica acerca de todos estos asuntos. Y bueno, en ese libro mi esposo y yo lo que quisimos fue resumir y organizar un poco lo que nuestra experiencia con algunos clientes que hemos atendido desde que estamos en esto, pues, y darles también soluciones, pero no soluciones propias, sino más bien buscar bibliografía y buscar investigaciones, estudios que nos planteen caminos, que ayuden a la gente de manera estructurada a atender pues, todas estas situaciones y eventualmente pues el dinero sea una fuente de tranquilidad, más de preocupación, y ese es el espíritu del libro. Y además que cualquiera lo puede hacer, pero bueno, hay que poner manos a la obra. El gran reto, como decimos, es el balance entre disfrutar la vida del presente, mientras que planificamos el futuro. El marshmallow también es, bueno, con este un poco recuento de ver de qué manera nos podemos anticipar, qué instrumentos financieros debo considerar en cada etapa, tener metas claras y, como digo, controlar lo controlable. Y cierro con esta frase que lo que persigue es eso mismo que hablamos. Bueno, la narrativa ahora es no sufras hoy para vivir el mañana, más bien cambia eso por vive hoy mientras construyes un gran futuro. Me encanta. Es el asunto. Ese es el asunto, lo tomo de una de las investigaciones que he consultado cuando busqué el tema del soft savings y que me gustó mucho. El sufrimiento, nosotros podríamos estar también impregnados con esa creencia de que si tú no sufres, no sé qué, no eres como merecedor. Lo hablo por la cuenta personal, pero podría ser algo que esté afectando, sino más bien de cambiar esa creencia por, bueno, yo puedo ir ahora mientras que
hoy construyendo el futuro, y que una cosa no significa sacrificar la otra, pero que sí definitivamente requiere poner atención a los asuntos, requiere aprovechar las herramientas que existen, hacer una revisión de nuestra mentalidad. No, y entender que las finanzas van a cambiar en las distintas etapas de la vida, o sea, no quedarnos con el presente como si fuera igual por siempre. Me encantó, Rafa, tu conferencia, 1.000.000 de gracias. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Ahí están nuevamente las redes sociales para los que quieran contactar a Rafa. Rafa es consultor, es asesor, no solamente individual, sino también de manera corporativa, organizacional. Y pues está a la orden para ayudarlos a seleccionar instrumentos de inversión o a educarse un poco más en los temas de finanzas. Así que bueno, nos vemos en el próximo espacio, Rafa. Y recuerden que en el canal YouTube están otros webinars tuyos, así que los invitamos a escucharlos. Muchísimas gracias.